municipio de Cuetzalan del Progreso se encuentra en la Sierra Norte del estado de Puebla. Cuenta con 47.983 habitantes. Cuetzalan es concebida como una ciudad mestiza, donde también habitan nahuas y en menor número totonacas. Es el centro de comercio y de turismo de la zona. Con una población mestiza e indígena, se requieren políticas públicas de acuerdo a las necesidades de su población. En materia de salud, existen importantes avances de acuerdo a la forma de enfrentar las enfermedades y de curar a los pacientes. Tomando en cuenta la cultura, las creencias y las tradiciones de la población, en Cuetzalan es muy común la medicina tradicional, la cual consiste en la utilización de plantas medicinales como manzanilla, sauco y albahaca, y la elaboración de productos medicinales como extractos, jabones y aceites, así como la ayuda de curanderos, hueseros y parteras. Por esa razón se creó el Hospital Mixto, el cual pone en convivencia dos apartados de medicina, uno de medicina occidental o alópata y el otro de medicina tradicional, en donde trabajan parteras, hueseros y curanderos en conjunto. El hospital fue creado en 1990 por el gobierno estatal. Según María Beatriz Duarte, se puede identificar la evolución del Hospital Mixto en 5 etapas, y los cambios en el hospital reflejan la evolución sobre la relación de los indígenas con la sociedad mayoritaria, la falta de continuidad y la unidad de políticas aplicadas. Primero se creó la Unidad de Salud de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, en 1958. Luego evolucionó al Hospital de Campo del Instituto Nacional Indigenista en 1978. En 1990 se volvió el Hospital Mixto. En el 2002 cambió al Hospital Integral y en el 2003 cambió al Hospital Integral con Medicina Tradicional. El objetivo de este documental consiste en crear un puente entre las instancias gubernamentales y las necesidades reales de los pacientes. Sobre el hechicero y su magia, este artículo de Levi-Strauss, bien conocido por los antropólogos y sobre todo por quienes trabajamos prácticas médicas o temas vinculados con el chamanismo, lo que dice Levi-Strauss es que para que la práctica chamánica estructure, funcione, digamos, lo que debe de haber son 3 elementos. Uno, una comunidad, una sociedad que considere que una persona está enferma y que a su vez considere que la persona llamada chamán es capaz de curar a esa persona. El segundo punto es que el chamán reconozca la enfermedad de la persona enferma y que sea reconocido por la comunidad. Y en tercer lugar, una persona que se considere enferma y que reconozca la capacidad del chamán para curarlo y que forme parte de esa comunidad que reconoce al chamán. Una vez que estos 3 elementos están, la práctica terapéutica del chamán funciona, es operativa. Lo que hacen en esos términos, lo que haría en ese triángulo la práctica aislada en los hospitales integrales sería convertir al chamán, al curandero, en un servidor temporal, porque como decía antes, las relaciones con el curandero son de largo plazo, no son momentáneas, no son como la que nosotros tenemos con el médico, con el cardiólogo, con el endocrinólogo, con el ginecólogo, que lo vemos, hacemos una cita, le platicamos más o menos cómo estamos, nos dice cómo estamos médicamente y nos receta. Y luego nos vemos 6 meses después para el chequeo o cuando él considere que es necesario. Las relaciones con los curanderos son mucho más profundas, no en términos místicos, no en términos de espiritualidad, son relaciones profundas socialmente hablando. Yo veo al curandero mucho más tiempo porque formamos parte de la misma comunidad en lo que se refiere a la práctica indígena. Y cuando hablo específicamente estoy pensando en la práctica de los nahuas, que son a quienes conozco. Entonces el consultorio es un espacio inerte socialmente hablando. Ahí no se dan las relaciones sociales con el curandero como se dan en su contexto original, en su contexto real, por llamarlo de alguna manera, y sobre todo en términos sociales. Entonces, digamos que es como una espina que se introduce en ese triángulo de relaciones
porque es artificial, llega desde fuera y entonces desnaturaliza lo que socialmente ya estaba establecido en una comunidad. Es un elemento externo muy violento que no permite la reproducción como solía ser. Piensa, es un poco, solamente es cosa de utilizar el sentido común. Si yo formo parte de la comunidad A, donde hay un curandero B y tengo una enfermedad C, ¿para qué iría al hospital D si yo soy parte de esa comunidad donde el mismo curandero está y que además está a 3 casas de la mía, ¿no? A unos cuantos metros, que además es comadre de mi madre, madrina mía, tía de mi esposo, abuelita de quién sabe quién, o sea, en realidad las relaciones son mucho más complejas. Y el hospital además está lejos de la comunidad, generalmente se ponen en las comunidades más grandes, en las cabeceras municipales, en estos lugares que Aguirre Beltrán llamaba, o sea, que no son las regiones de refugio, estas capitales ladinas, estas cabeceras donde las poblaciones son más mestizas que indígenas, pero que se concentran ahí todos los poderes, el poder político, el poder económico, el poder agrario, el poder jurídico y el poder médico. Bueno, pues yo me di cuenta a los 3 meses que estaba yo embarazada y vine aquí al hospital. Entonces me dijeron que tenía yo que acudir con la partera para que también me recibiera ya en medicina tradicional. Cada mes venía yo, no tenía yo que faltar a ninguna cita. Me dijeron que en caso de que yo sintiera algún malestar o algo, que me tenía que revisar con la partera y también con el médico. Yo llevaba un control acá y pues así fue sucesivamente cada mes. El día ya cuando empecé con mis dolores para el parto, llegué aquí al hospital. Llegando, me dijeron que tenía que pasar con medicina tradicional para que vieran o sintieran cómo venía mi bebé, si aún estaba bien, venía con la cabecita abajo, o se me había movido o algo. Y allá en el hospital, aquí mismo, me hicieron un ultrasonido también para que los doctores no se quedaran con alguna duda. Me dieron una sugerencia y yo también decidí pasar allá con medicina tradicional. ¿Y por qué decidiste pasar a medicina tradicional? Porque pues yo escuchaba gente aquí de mi pueblo que pues las personas mayores saben de esto desde hace mucho y yo también me pensé que estaba bien, ¿no? Y ya fue cuando empecé a ir y ya. Pues muy buena porque con un aparatito que no tienen adentro del hospital, el papá de mi bebé escuchaba sus latidos y todo así, me ponían medicinas para que, así de tradicionales de acá, hierbitas y todo eso. Entonces, pues yo siento que es una muy buen apoyo de medicina tradicional porque te atienden también en caso de cualquier emergencia, de que pues normalmente las mujeres somos bien diferentes, algunas sus bebés nacen prematuros o algún aborto espontáneo y todo eso. Bueno, cuando pasas a lo que es para sacar tu número para pasar con el doctor o cualquier otro lado, como que ahí sí no está muy padre porque la señorita que está y un señor alto, no sé cómo se llama, no sé cuál es su nombre, pero sí son muy como que margiñudos y luego no te quieren pasar o luego están viendo que gente ya viejita viene de otros lados y no le dicen, no, pues que regrese mañana, y, o sea, ni que el señor viviera al lado, ¿no? Entonces, pues, como que eso no está padre del hospital. Sí, mucha gente se queja de que los trata mal. Y muchas, bueno, yo a lo menos en el tiempo que yo estuve viniendo ahí, pues nunca me trataron mal. El clima de los hospitales pues suele ser deprimente, frío. Porque hay mucha gente que no tiene los recursos más bien para estar comprando medicina por ejemplo en las farmacias y así, y ahí te dan la medicina y no te cobran nada. Bueno, el servicio pues sí, porque nos apoya, no pagamos.
paga el gobierno. Paga 50 pesos, según dicen que 50 pesos por una curación. Sí, 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 es barato. Porque si no tienes nada de identificación, no puedes hacer nada. Los pacientes que atienden al hospital prefieren ir cuando se habla de medicina tradicional a su comunidad, donde esta medicina surge y tiene su auge y arraigo, no en el hospital, integrada con el mismo sistema occidental. Para la curación de un paciente es importante tomar en cuenta que todo tiene un proceso de creencias. Si tomamos en cuenta el triángulo de Levi-Strauss, vemos la importancia de la medicina tradicional para la curación del paciente. La creación de hospitales integrales responde a una serie de estrategias del Estado mexicano para administrar, entre comillas, de mejor manera el tema de la salud en comunidades indígenas. Como política pretende mejorar las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables. Sin embargo, antropológicamente hablando, lo que vemos es una problemática mucho más profunda y que no solamente está involucrada en el tema de la salud. Esta problemática es la forma en que se institucionalizan las prácticas médicas de los pueblos indígenas. A lo que me refiero es que insertan en una institución que es un hospital una práctica a la que fuera de esa institución consideran ilegítima. Lo que quiero decir es que mientras un curandero practique la medicina fuera del hospital, será considerada una práctica mucho más cercana a la charlatanería y a la superstición que a la práctica médica legítima. Una vez que se desliza la presencia de los curanderos y sobre todo de las parteras al hospital, esa práctica aparece como legítima. Y eso es un problema desde el punto de vista antropológico, porque lo que estamos viendo es que lo que legitima al curandero no es su saber, sino dónde lo hace. Entonces, de alguna u otra manera es una forma de violencia en términos de que los curanderos deben alinearse a las propuestas de política pública que establece el Estado mexicano y adquirir una serie de conocimientos que sin ellos se están considerándose nuevamente sus prácticas como ilegítimas. Eso, por otro lado, violenta la estructura local de cómo funciona la práctica del curandero. Me explico. Un curandero atiende a las poblaciones que están cerca de su casa, a la gente que conoce, a la gente de su comunidad, y las atiende a la hora que ellos lo requieran y sobre todo en espacios largos. En el caso de las parteras, desde que las mujeres saben que están embarazadas, van con la partera de su familia y continúan todo el proceso, incluso hasta después del nacimiento. Pues yo un día venía sobre la carretera en una cuatrimoto y era en la madrugada, como a las 5 de la mañana. Entonces de repente en una curva me salió un tlacuache sobre la carretera y pues bueno, al momento de dar el volantazo, la cuatrimoto se perdió la estabilidad. Entonces yo me asusté. Bueno, ya en el transcurso de la mañana no sentía ningún síntoma, sino hasta la tarde comencé a sentir un pequeño dolor en el pecho. Entonces, bueno, acudí ese mismo día en la tarde con doña Gloria, es una curandera de aquí del pueblo. Y pues porque el síntoma era un dolor en el corazón. Yo cuando llegué con doña Gloria, pues me hizo una paladeada, que es pues un método donde se introduce el dedo en la gargantilla, en la garganta. Previamente se le debe untar al dedo aceite de olivo
y la curandera pues mete el dedo en la garganta, de tal manera que produce una especie como de vómito. Pero cuando se vomita uno, libera una sustancia babosa. Pues bueno, ese sería el susto. También doña Gloria lo que hizo fue una llamada, que lo que ella utiliza es una veladora de color. A la veladora se le debe de agregar la saliva propia. Entonces, donde se cuenta con la mecha, se le debe agregar la saliva en el contorno, y pues la señora en la noche la prende y hace un llamado con hierbas especiales. Más adelante también me curó con una limpia donde utiliza algunas plantas como el sauco y un huevo de gallina. Todo este material lo frota alrededor de cada una de las partes del cuerpo. Y pues bueno, al paso de 2 a 3 días que fui a la curación, pues noté mejoría porque ya no sentía ningún dolor en el pecho y pues ya podía dormir bien. Pues bueno, en este caso opino que es efectiva, es de gran importancia, es una técnica que se debe conservar, ya que pues bueno, ir con un doctor común no jamás hubiera curado, ya que pienso yo que tal vez algún medicamento no me iba a curar. El susto es quizá uno de los temas que más han llamado la atención de los antropólogos. No quiero decir con esto que sea un tema agotado, sino que siempre aparece como una problemática cuando trabajamos no solo con pueblos indígenas, sino también con comunidades campesinas, urbanas, etc. O sea, no es una condición exclusiva de los pueblos indígenas. Donde yo trabajo, el susto es la enfermedad, ¿no? Es el padecimiento más común. El origen de otros padecimientos es una cosa que a los nahuas de Tlacotepec de Díaz les preocupa mucho, ¿no? Está siempre en su panorama, en sus preocupaciones. Se ha dicho que es un síndrome de filiación cultural. Eso es un problema también, porque se retoma del DSM, que es el manual con el que los psiquiatras clasifican las enfermedades psicosociales o qué sé yo, y entonces aparece como en algo ahí donde una miscelánea de tragedias, ¿no? Eso no es para los nahuas. Para los nahuas es, como te decía, una de sus mayores preocupaciones en términos de salud, es una de sus mayores preocupaciones en términos de su vida social, y es para los antropólogos, o lo que al menos para mí es una ventana a través de la cual puedes ver muchas de las cosas que los nahuas piensan sobre sí mismos, sobre su cuerpo, sobre sus almas, y también sobre el entorno. Entonces, ya más particularmente, el susto es una situación donde la persona nahua no controla su multiplicidad, ¿no? Su fisión. Entonces tienen un cuerpo cárnico, ¿no? Con entrañas, con funciones, pero ese cuerpo tiene almas, 2 al menos. Una que está en el corazón, es el alma que da la vida, es un alma que se comparte con otros seres, las plantas curativas, los animales, los cerros, el agua, tienen un alma similar. Es el alma que está y es el corazón. Y otra que es la problemática, es el alma, es el tonal. Esa alma llega, ese tonal llega, y no es para los nahuas una cosa que se comparta con otros seres, es un alma muy humana, muy de los humanos, pero es un alma silvestre, salvaje, o sea, no se adapta al cuerpo. Entonces, toda la infancia, la primera infancia, o sea, de los 0 a los 3 años,
las madres están domesticando esa alma, evitando que se salga del cuerpo y se vaya al monte, porque es muy inquieta y no le gusta estar en el cuerpo, es un alma muy salvaje, le gusta estar en el monte, se escapa rápidamente. Entonces, las primeras prácticas para con los niños es atar esa alma al cuerpo y que se domestique, que aprenda a estar cerca, en el cuerpo de la persona, con la persona de la que forma parte. Yo nomás curo de llamadas, que hagan los niños el pacho y nada más, y cerrada de centuras nada más. ¿Y desde hace cuánto es curandera? Ya tiene como 20 años. ¿Y cómo aprendió? Porque mi señor sabe. Entonces, por ejemplo, es súper interesante cuando las mujeres tienen un bebé recién nacido y que lo tienen que llevar a la clínica. Lo que hacen es ir con su suegra o con su hermana o con su madre o con su esposo e ir poniendo palos, ramitas en los cruces de camino, porque si no, el alma, el tonal, va a agarrar por ahí, mientras el cuerpecito del niño pareciera que está ahí, su alma va a agarrar los cruces de camino y se va a ir para el monte, ¿no? Entonces todo el camino desde su casa es un ritual de bloqueo para que el alma no se pierda en los cruces, porque aunque va en el conjunto que es la persona, es muy fácil que se escape, digamos, ¿no? Si eso pasa, el niño se asusta y entonces va a presentar una serie de síntomas diagnósticos del susto. Ojeras, ¿no? O sea, demacramiento, mucha inestabilidad en el sueño, intranquilidad, despiertan muy sobresaltados, no quieren comer, lloran todo el tiempo. Entonces es parte de la sintomatología, ¿no? Entonces también si alguien se encariña mucho con los bebés, hay que amarrarle el tonal, porque el tonal se va a ir tras la persona esa, ¿no? Por ejemplo, yo que estaba muy cerca de la partera, sus nietas eran muy chiquitas y pues estaban mucho tiempo conmigo. Entonces, antes de que yo me fuera al DF, tenía que tomar un hilo rojo, ponerle mi saliva y amarrarle los tobillos y las muñecas a las niñas, para que su alma, su tonal, no se viniera conmigo y entonces ellas estuvieran en el pueblo extrañándome, pero porque además se iban a enfermar porque su tonal se iba a ir conmigo. Ese es otro tipo de susto, ¿no? O sea, como susto es casi sinónimo de pérdida del alma, pero hay un factor que es el diagnóstico, que es cuando eres mucho más grande, o cuando ya empiezan a caminar los niños, cuando te caes y gritas, haces como ¡ay!, la tierra toma el alma, el tonal, y se lo queda, lo secuestra, digamos, lo rapta. Y cuando las madres saben eso, van inmediatamente a llamar el tonal con una varita para que se regrese, por si acaso se quedó. Pero hay mujeres que no se dan cuenta, los niños están jugando y no les dicen a las mamás, o se acercan al río, porque el río también asusta, y no tienen las precauciones de no estar aventando piedras. O sea, es también como una revancha, una cosa que hacen los dueños de la tierra y del agua ante una relación que no es la que esperan, de respeto a los espacios, o un accidente. Entonces, cuando eso pasa, tiene que intervenir el curandero, porque a veces los síntomas del susto tardan mucho en aparecer. Y entonces el curandero tiene que soñar dónde se asustó, quién lo atrapó, si la tierra o el agua, y qué es lo que quiere a cambio. Justamente hay toda una serie de fórmulas para llamar al alma, ¿no? Entonces, al tonal, que venga, que regrese, se describe cómo está, que está sufriendo, tiene frío, entonces hay que traerla. Porque aunque la infancia es para domesticarla, siempre tiene es muy proclive a separarse, ¿no? Además, porque la atrapan o porque le gusta y entonces se va. Pero es muy importante pensar que están permanentemente en la infancia invirtiendo mucho tiempo en domesticar esa alma para que se quede
con la persona y aprenda a estar ahí. Hay casos donde no encuentra el alma, ¿no? Y hay dos opciones. Se perdió el alma cuando la mujer estaba embarazada. Entonces hay que ir a los sueños de la mamá. Y si está viva, qué bueno. Y si no, pues hay que ver cómo hacerle si está muerta, por ejemplo, ¿no? Entonces, y generalmente lo logra. O tiene que ayudarse de los sueños del paciente haciéndolo soñar. Y lo hace soñar a través de emplastos de tabaco, de P7, que le ponen los puños. Y eso es una cosa súper interesante, porque lo que hace con el paciente es otorgarle las cualidades de soñar, como saben soñar los Ixtlamarque, los curanderos. Pero tiene que dormir, no tiene que dormir, tiene que estar toda la familia durante la noche que el paciente tiene esos emplastos, porque lo está involucrando en un modo de soñar que no corresponde a una gente común. Entonces, se va a meter en ese ámbito oscuro y nocturno de los sueños, peligroso, donde el curandero sabe ver. Pero el paciente no está acostumbrado a involucrarse en ese ámbito. Entonces, todas las fuerzas que estarán en contra, la tierra es muy ambivalente, es la que provee, pero también es una entidad bastante voraz. Y los brujos, o sea, va a haber una serie de entidades y seres muy interesados en lastimar a ese soñador que está ahí por una situación específica. Entonces, la familia tiene que asegurarse de que duerma muy tranquilo, de que si se está agitando lo tranquilicen sin despertarlo, porque si se despierta entonces se queda en los sueños. Y el curandero tiene que estar ahí para acompañarse en el diagnóstico con el paciente. Entonces van juntos. Y es ahí ya cuando tienen que identificar qué pasó, ¿no? O sea, de alguna u otra manera, ya sea previniéndolo, llamándole cuando se cae, usando al curandero en una práctica mucho más cotidiana que es rápidamente soñar, tomarla y regresarla, o ir al pasado de la persona, o ir a los sueños de su madre, o ayudarse con el paciente, tiene que identificar qué pasó. A veces la tierra es tan tramposa que oculta el alma, y entonces el curandero va caminando y ve un sombrero, pero si no es listo va a pensar que es un sombrero cualquiera, pero puede ser el alma que está simulada como un sombrero, ¿no? Entonces debe de estar súper atento a los elementos, porque ese sombrero no es sombrero, es el alma del paciente, el tonal del paciente que está curando, ¿no? O unos aretes, o un huipil, aunque ya no usan huipil, un huipil, una falda, algo femenino, masculino, que es el tonal, pero se presenta en otra forma. Entonces, digamos que de manera muy general esas son las formas en las que se vive el susto, ¿no? Toda la terapia es ritual, ¿no? En otros lados, como en Cuetzalan, hay supositorios con plantas medicinales, en otros lugares les dan bebidas, y entonces los médicos dicen, claro, la sustancia activa es lo que quita este síndrome de filiación cultural, que en realidad no es más que estrés o no sé, o sea, estas cosas que los médicos creen que es el susto. En Tlaco no, en Tlaco es una terapia muy ritualizada, de hecho es de las pocas cosas que despliegan rituales tan sofisticados, y es una preocupación muy, muy constante. Cuando yo llegué a la sierra era el tema, ¿no? O sea, era de lo que todo el mundo hablaba en una plática. En 5 minutos ya tenías a alguien hablando de que otra persona se había asustado, o sí mismo, etc. Entonces, eso sería en términos generales. Yo aprendí a curar desde los 14 años. Mi papá curaba recalcadas, torceduras de cualquier tipo, sea que rodillas, tobillos,
cuello, sumida de costillas, torcedura de cadera, de la columna, de la nariz también, cuando se chispa uno de la nariz. Pues todo eso lo aprendí y pues ha venido bastante gente a que los cure uno. Ya. Sí, bueno, cuando vienen recalcados, pero cuando vienen quebrados de planamente no me hago cargo porque son huesos que ya vienen estrellados, entonces siempre necesita un ortopédico. Pues desde que yo era niña, se me presentaban muchas cosas, desde pequeña, desde como los 5 años, 6 años. Yo veía cosas, podía ver espíritus, se puede decir, o en mis sueños, tenía muchos sueños raros. Entonces de ahí pues fui creciendo y ya empezaba se me presentaban las premoniciones. Entonces lo que yo decía, después me empecé a dar cuenta que eso pasaba. Pero me enfoqué más a raíz de que una vez pues sí estuve a punto de morir porque me estaban haciendo brujería. Entonces di con una persona y después de ver médicos, curanderos, muchos estudios que me realizaron, entonces encontré a esa persona que fue la que gracias a Dios me ayudó. Y pues me empezó él no me enseñó, sino que simplemente y ni me curó como muchas personas, sino que lo que hizo fue darme las herramientas para yo también poder ayudarlo a salir de lo que estaba enferma. Y fue así como empecé a aprender mucho más, me empecé a enfocar. Más que nada se trata de descifrar, de poder sentir y hacer oración, porque es de nosotros pues checamos más, sobre todo estamos más enfocados a nuestra religión católica. Entonces le pedimos mucha ayuda a Dios, Padre Trinidad, San Miguel Arcángel, trabajamos con los arcángeles, les pedimos mucho su ayuda. Creo que es una medicina, ¿no? Que es un sistema médico, es un sistema de diagnóstico, de atención, de curación, de pronostica. O sea, creo que tiene todos los elementos para ser un sistema médico. Creo que es una de las trincheras donde más batallas tienen que librar los pueblos indígenas, pensando en lo que yo conozco, pues, ¿no? Porque es un espacio de mucha violencia epistemológica, ¿no? Los curanderos y las parteras por muchísimos años se hicieron cargo de la salud de los pueblos a los que pertenecen. Y cuando se involucró el asunto de la salud pública, incluso los objetivos del milenio para bajar los índices de muerte materno-infantil, México como un país en los 40 necesitando mejorar las condiciones generales del Estado, de la población, se empezaron a tener muchos problemas pues que antes no habían tenido, como tienen otros problemas también, ¿no? Pero sí pienso que es uno de los espacios de más conflicto, muy sutil a veces, ¿no? O sea, no hay muertos como en conflictos frente a megaproyectos o migración, pero es un espacio de lucha muy intenso, ¿no? ¿Qué opina del hospital de medicina tradicional que está aquí? Pues le diré que muchos de los que van allá vienen aquí, porque no les queda, son diferentes. Es que una señora la llevaron allá y la desbarataron, le jugaron su pie para allá y para acá, y quedó media chuequita, ya no podía caminar, y me tuvieron que llamar porque la fue a curar. Entonces de eso ya quedó un poquito mejor, sí. Pues alguna vez acudí con una persona que también estimo mucho, que trabaja ahí, creo que sigue ahí. Pues cuando yo necesité su ayuda, sí me ayudó, pero no lo sentía al 100%. Y la verdad, pues nosotros, bueno, en mi caso, prefiero trabajar así sola, por mi lado, que estar en un lugar así. ¿Por qué? Porque ella es de más, se da mucho las envidias, entre compañeros se pelean, y así pues yo prefiero trabajar, pues nadie me molesta, ni me malve, o sea,
nadie me está, incluso mucha gente pues sí sabe en qué trabajo, pero la mayoría pues X, ¿no? Cada quien. Y ya pues aquí es como trabajo y a veces en mi cuarto, y a los que ya me conocen van a dar al cuarto y que hazme una limpia, que sóbame esto, que se me descompuso un dedo, o que me duele, que me caí. Entonces ya es como los atiendo en mi cuarto. ¿Sí? Así es como trabajo. Pero la medicina tradicional es, bueno, es algo que digamos que reúne una serie de métodos, ¿no? De métodos de curación, ideas también sobre cuáles son las principales, las enfermedades de las cuales se enferman la gente. En general se puede considerar una teoría, es decir, sí tiene ciertos preceptos, ciertas ideas, símbolos, elementos que son coherentes entre sí y como decía, atienden todo esa problemática que vive un grupo humano, ¿no? En la convivencia diaria con relación a todo lo que le sucede, ¿no? Entonces tiene también especialistas rituales, que son estos curanderos, también están los hueseros y las parteras, que aplican ciertos métodos para curar. Es decir, es algo bastante elaborado, y digamos está conformada la medicina tradicional por diferentes sistemas terapéuticos, que podríamos decir hay uno por cada pueblo, ¿no? que practica la medicina tradicional, aunque por medicina tradicional en general tomamos en cuenta todas las prácticas y todo el conocimiento que hay en México, ¿no? Con sus particularidades y con sus diferencias. La cuestión es que la medicina tradicional, todo lo que tiene que ver con parteros, parteras, curanderas, curanderos y hueseros, es una parte muy importante de la práctica de la medicina, porque la realidad es que la medicina tradicional es una necesidad, ya que la medicina alopática, la occidental como se conoce, no necesariamente cubre todas las necesidades de lo que nosotros podemos dar a nuestros pacientes. Y por ejemplo, ahorita que tenemos un problema tan serio en todo el país al respecto de los servicios de salud que se ofrecen a la gente, yo creo que la medicina tradicional es una de las grandes alternativas. Yo creo que en el primer punto de qué es la medicina tradicional, más bien tenemos que pensarlo en dos tipos: medicina basada en evidencias y medicina no basada en evidencias. La medicina basada en evidencia, que sigue el método científico, es la que ha permitido que desde finales del siglo XIX hasta la fecha se triplique la vida promedio del ser humano y que muchas enfermedades que antes eran mortales se vuelvan curables. La medicina no basada en evidencia, que incluye todos los gremios de medicina alternativa, como se conoce frecuentemente, ha estado presente durante miles de años y no había logrado este avance que se logró en los últimos 150 años. Entonces, yo creo que lo tenemos que ver de esa forma. ¿Creo que es efectiva? Bueno, primero hay que dejar en claro que muchas enfermedades se autolimitan, es decir, se resuelven solas, con sin o a pesar de tratamiento. Si el paciente lleva a cabo un tratamiento naturista y tiene un proceso que se autolimita, generalmente va a atribuir la cura al tratamiento alternativo. La segunda cosa que es un problema es que, más que ser efectiva, frecuentemente retrasa la atención adecuada del paciente, y entonces para cuando llegan con nosotros sus problemas ya están en etapa avanzada y la probabilidad de cura es muy reducida. Esto es un triste aspecto de la combinación de el efecto
placebo de que, bueno, que una persona que se le da una sustancia, aunque no tenga ninguna actividad, puede tener mejoría con solo ingerir algo por creer que funciona. Yo sobre esta relación entre los terapeutas tradicionales y el personal médico, sobre todo con los médicos, siento que, bueno, si no hay una preparación hasta estos principios mínimos de la interculturalidad, de lo que significa las relaciones de colaboración entre ellos, es muy difícil que realmente se den relaciones de igualdad y un reconocimiento mutuo, ¿no? Sí. Sobre todo por parte de los médicos. Porque, bueno, primero que todo porque son educados, no son educados en la interculturalidad, es decir, esto no es parte de la carrera, por un lado. Por otro, muchas veces ellos ya trabajaban ahí y los módulos fueron añadidos después, aunque comparten un mismo lugar, efectivamente siendo dos edificios diferentes, son dos edificios diferentes sin comunicación entre uno y otro, ¿no? Sí. O sea, yo creo que ese es el principal problema de todo este proyecto. 2, el pensamiento mágico, que es algo que tenemos, es muy evidente en los niños, pero los adultos ante una situación de estrés lo presentamos. Se suponía en los principios del pensamiento antropológico que los pueblos primitivos tenían un pensamiento infantil, ¿no? Y que la madurez del pensamiento, o sea, el pensamiento adulto, era el pensamiento científico. Y la razón es sencilla. Lo mágico, lo religioso está asociado a la paradoja, a la fantasía, al rompimiento del principio de no contradicción. Es muy similar a lo que percibimos nosotros en los sueños, ¿no? Cosas que no sucederían normalmente aparecen, ¿no? Revela este sesgo etnocéntrico, ¿no? O sea, asociar a la magia como un estado infantil, maduro, lleno de estos aspectos que asociamos muy frecuentemente o que asocia muy frecuentemente a la cultura occidental o los científicos, ciertos científicos, a este pensamiento. Yo creo que los hospitales integrales, incluido el de Cuetzalan, funcionan para satisfacer una idea de desarrollo y una idea de salud pública que el sistema dominante que tenemos ahorita quiere que creamos que es lo necesario para las poblaciones, ¿no? O sea, no estoy diciendo que no sea importante tener un centro de salud al alcance de las personas, porque al fin y al cabo es un derecho humano, es un derecho social, tener acceso a la salud. Sin embargo, no necesariamente tiene que ser la salud hegemónica, ¿no? Las poblaciones que viven alrededor de Cuetzalan, que son indígenas nahuas, tienen su propia forma de ver la medicina, la enfermedad, el cuerpo, la salud en general, ¿no? Y hay un contraste cuando se intenta meter toda esa cosmovisión con respecto a la enfermedad y al cuerpo y a la salud y a todo esto en un hospital de paredes blancas del gobierno. Yo creo que muchos de estos hospitales funcionan para sonar a extremo, pero para exterminar las prácticas tradicionales de medicina indígena. Porque si te das cuenta, conforme se construyen estos centros integrales y se legitima la medicina tradicional por el simple y sencillo hecho de estar en un hospital de gobierno, en un hospital biomédico, por supuesto, ¿no? Al mismo tiempo se están haciendo campañas y se están haciendo propuestas públicas, por supuesto, que atacan a las parteras, que atacan a los curanderos, ¿no? Entonces, sobre todo con las parteras, es con las que más se han ido, porque uno de los argumentos más grandes que usan es que las parteras, pues, pueden llegar a incidir en la tasa de mortalidad materna, ¿no? De muerte materna. Entonces, se ha atacado mucho a las prácticas tradicionales indígenas en la comunidad. Sin embargo, se busca legitimarlas, o sea, poniéndolas dentro de un hospital biomédico, ¿no? Esto obviamente no provoca un uso de estas prácticas médicas como se esperaría, ¿no? O sea, no hay una respuesta
como el gobierno la planeó, como las personas que construyeron estos hospitales como le esperarían. ¿Por qué? Porque el espacio es el problema. O sea, las mujeres que necesitan una partera no van a ir al hospital de Cuetzalan a atenderse con la partera. O sea, las parteras viven en la comunidad, quieren ir con ellas a la comunidad, y las que van con las parteras van con la comunidad. O sea, no van al hospital de Cuetzalan, ¿no? O sea, entonces yo creo que hay un problema en cuanto al espacio en el cual se están metiendo estas prácticas médicas, porque no es el espacio que se les corresponde, y además es un espacio de poder, ¿no? O sea, es un espacio donde están dominadas por la biomedicina y están dominadas por los doctores, y yo creo que ese es el principal problema de los hospitales integrales. Ahora, a mí me parece una extraordinaria situación y una extraordinaria coincidencia que se puedan tener hospitales combinados de medicina tradicional y medicina occidental, porque la verdad es que la medicina tradicional tiene muchísimo más en cuenta la atención al paciente. La atención personalizada del paciente es algo en donde la relación terapéutica, la relación médico-paciente, la relación en donde hay un vínculo afectivo entre el paciente y su tratante, su doctor, de alguna manera también es una parte terapéutica de la relación misma, no nada más de lo que se hace desde el punto de vista técnico o desde el punto de vista farmacológico, aun cuando sea un té o aun cuando sea alguna alternativa específica de la medicina tradicional. Yo creo que es algo que tenemos que recuperar en la medicina occidental, esta parte de calidez y esta parte de cercanía afectiva con los pacientes. Yo creo que la medicina tradicional podría crecer muchísimo si también se le da capacitación a los médicos tradicionales, a las parteras, a los hueseros, que tiene que ver con lo que de alguna manera es la medicina científica, pero también la medicina occidental puede enriquecerse muchísimo. Es que se tomen en cuenta las diversidades culturales con las que se están tratando, ¿no? O sea, no puedes meter a una partera y a un curandero y a un huesero nada más porque son los especialistas en medicina tradicional en un hospital, porque la gente no va a acudir. Entonces tienes que empezar a pensar en políticas públicas que sean culturalmente pertinentes. Y yo creo que esa es una de las labores más importantes que tenemos los antropólogos, sobre todo los antropólogos aplicados, es cuidar que estas políticas públicas tengan una relevancia cultural, ¿no? O sea, que no se esté buscando simplemente el quedar bien con un indicador, o el quedar bien con un objetivo del milenio, o el quedar bien con alguien más poderoso, ¿no? O sea, yo creo que lo más importante de todo esto debería ser la gente y ver qué es lo que la gente en realidad necesita. Esta iniciativa de llevar a los terapeutas a un lugar de, digamos, de una institución pública de salud, pues lleva evidentemente sus retos y sus problemas. Yo no sé si sería, bueno, yo digamos, pienso que pues los hospitales ya están, fue una decisión tomada hace muchos años, es un proyecto que se ha mantenido, por lo cual yo creo que eso es una buena señal, pues han logrado mantenerlo, porque a veces con el cambio de gobierno todo se viene para abajo. Y entonces, pensando en que existe, habría que más bien hacerle ciertos cambios y mejorar digamos, algunas cuestiones, ¿no? en la atención. Lo que recomiendo es que trabajen con antropólogos, no pueden excluir del diseño y de la aplicación de las políticas a los antropólogos, porque nosotros somos quienes estudiamos la diversidad cultural, porque la homogenización en un país que se reconoce pluricultural es un problema, es una estrategia de control, es una estrategia que simula respetar la diversidad, pero que en realidad lo que hace es cortar a todos con el mismo rasero.
Entonces mi recomendación es insertar a los grupos de trabajo antropólogos. Somos a quienes nos interesa estudiar la diversidad cultural, insisto, y son quienes nos vamos a ir a sentar con las personas para ver por qué no están funcionando los hospitales, por qué no están yendo, qué no les gusta. Incluso, como decía hace unos minutos, la forma en que están establecidos las cosas, el color, la distancia entre las personas, la imposibilidad aunque algunas veces permiten hacerlo, de entrar con la familia, etcétera. Entonces, no hay más que escuchar a la gente a la cual se pretende aplicar una política. Entonces, mis recomendaciones serían dos. Una, integrar a los antropólogos a los proyectos de diseño y aplicación de las políticas que se establezcan para con las comunidades indígenas o para con las sociedades, las comunidades vulnerables o para quien sea. Y la segunda, entender la diversidad cultural y tratar de manejarla de la mejor manera para poder realmente trabajar sobre un país al cual se reconoce como pluricultural. Sisi wabide nigish madik, desenga nigish wewelitak. Sisi wabide nigish madik, desenga nigish wewelitak. Ita chali semi kwa kwasi, odin kwasi de wewetskini.